Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Privilegio muy grande que Dios nos permite reunirnos, poder exaltar y glorificar su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Hay que orar bastante, hay que orar mucho. La situación a nivel global se está poniendo fea y se va a poner más fea. Viene una crisis a nivel global tremenda, una hambruna terrible. El mismo sistema se está encaminando en lo que es el orden profético sin darse cuenta. Pero es que Dios ya está alineando todo a su propósito divino. Hace unos días, Irán, bien tremendo, fíjese, porque yo tuve un sueño. Yo vi que iba un avioncito bien bonito y tiraba una lucecita. Ey, dije, qué bonito, dije, voy a grabarlo, dije, cuando le hice así no tenía señal, de repente esa lucecita, vi que arrasó con todo, una bomba nuclear, dije. Y justamente, hace poquito, hace menos de 5 días, Irán volvió a reventar contra Israel y tiró varias bombas, pero exageradamente. Y una de esas, aparece un video idéntico al sueño que yo tuve. Parece un avioncito y tira una lucecita. Pasó arrasando toda una ciudad. Hermanos, créanme, la situación ahorita se está poniendo seria porque a causa de esto, la Unión Europea se acaba de unir todos. 40 países en contra de Israel. Con los mismos que acababa de afirmar la paz, ahora ya se volvieron en contra de Israel. Algunos apuntan que se va a levantar una guerra terrible. Oremos porque la situación se está poniendo seria, terriblemente. Y justamente en este tiempo, la situación que se está poniendo tan fea en contra de Israel, y justamente el 21 de septiembre de este año, Israel está celebrando la fiesta, digámoslo así, aunque no es la fiesta, pero es un acontecimiento del sonar de las trompetas que tiene que ver con el arrebatamiento. La iglesia no entiende de eso, no conoce de eso, no sabe de eso, y por eso la iglesia muchas veces estamos así como cuándo, a qué horas, y no sabemos, ni sabemos dónde estamos ni para dónde vamos. Una incertidumbre, pero cuando vemos el orden profético y el calendario agrícola bíblico que Dios le dio a campesinos, nos damos cuenta que Dios lo dejó de una forma sencilla para gente sencilla. Y me aflige porque este 21 de septiembre es el sonar de las trompetas. Israel que no conoce al Mesías que usted y yo tenemos, ese día Israel lo está esperando a su Mesías. Y nosotros que decimos conocer al Mesías, ni nos importa saber cuándo viene. Estamos más dormidos que despiertos. Estamos más interesados en otras cosas que en lo eterno. Cuando esto venga a suceder, la iglesia va a dar lástima. Vamos a dar lástima en los últimos días. Porque nosotros, como iglesia, tendríamos que estar alertas, pero es lo que menos estamos. Efesios capítulo 4, acompáñenme por favor en esta tarde. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a nuestro pastor, nuestro hermano Edgar. Bendiga al siervo. Créeme, hay mucho trabajo en la obra del Señor, mucho que hacer. Y Jesús fue bien claro, dijo, la mies es mucha, pero los obreros, la gente interesada en servir al Señor como se debe, son pocos. La mies es mucha, dijo Jesús,
Pero los obreros son pocos. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Efesios 4, verso 3. Vamos a hablar de el tema que iniciamos la vez pasada. Vamos a tratar de terminarlo ahora. Si no, pues vamos a seguir hablándolo después. Efesios 4, ayúdenles hermanas, hermanos, préstenle la Biblia, por favor. Vamos a hablar de la unidad y o mejor dicho, la pureza de la unidad. Esa es la que Dios bendice. Dios bendice la unidad, mas condena la división. ¿Lo tiene? Efesios 4, ayúdenles hermanas, hermanos, por favor. Efesios 4, verso 3. Dice así la Escritura. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez más, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado a su Hijo amado. Y a través de él nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Librado de la muerte, de la esclavitud de la muerte, como nos ha dado sus favores inmerecidos. Que a pesar de que somos infieles, él permanece fiel. Padre, gracias por su bondad y por el cumplimiento de sus pactos en estos últimos días. Eterno Dios, glorifíquese, háblenos, instruyanos, enséñanos, por amor a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo está hablando de la unidad en esta oportunidad, es que era uno de esos casos que la iglesia estaba careciendo. La iglesia tenía conocimiento muy hermoso, usted lo puede ver en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios. Y Pablo les habla acerca de lo que es en sí en cuanto a el propósito de Dios para con este pueblo. Es como Dios alcanzó a los paganos, a los gentiles. Sí, porque la palabra gentil tiene que ir gente no nacida en Israel, pero sus prácticas y costumbres y sus cultos son a la idolatría, al paganismo. Por eso, hablar de alguien que es gentil es hablar de alguien que es pagano. La iglesia ya no es gentil. Bueno, a no ser que haya iglesias paganas, ¿verdad? Porque yo veo eso constantemente en los predicadores. Dicen, la iglesia es gentil. Entonces esa iglesia es pagana. Pero la iglesia bíblica, esa no es pagana. ¿Me explico? Ya no somos paganos. Ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos según las promesas de Dios de acuerdo a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, en el capítulo 3 se lo refleja. Pero había un factor muy tremendo en la iglesia, que era de que la iglesia no podía trabajar en unidad. Y la evidencia de que no podía trabajar en unidad es que la santidad que debería o tenía que reflejar no era la correcta. Porque Pablo en el 4.1 les dice claramente, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la voluntad con que fuisteis llamados. ¿A qué fueron llamados en la iglesia? A vivir en santidad. Pero ¿cómo es vivir en santidad? Vivir en santidad no es que yo me voy a tirar allá a la montaña, me voy a ir a la montaña más grande para no relacionarme con la gente porque yo soy santo. No, eso no es santidad. Eso es religiosidad. La santidad tiene que ver con reflejar mi carácter o el carácter del Señor en mi vida y unos con otros. Por eso Pablo dice en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre soportándoos. La santidad tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. Esa es la verdadera santidad bíblica. Y la santidad no se refleja con que me voy a una montaña y me aparto de todo el mundo porque no quiero tener nada con el mundo. No, la santidad tiene que ver con cómo respondo ante las situaciones que se me presentan día con día y cómo nos tratamos los unos a los otros. Por eso dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre,
El apóstol le dice a la iglesia, soportándoos. ¿Por qué es necesario que la iglesia aprenda a soportarse? ¿Por qué? Porque dentro de la congregación de Éfeso, como en toda iglesia, siempre hay diferentes tipos de caracteres. Y aprender a llevarnos o a convivir juntos, ese es nuestro trabajo, esa es la tarea. Pero ¿cómo es que aprendemos a convivir juntos y a poder soportarnos? Respetándonos. Respetar de que el hermanito o la hermanita tiene un carácter así que es bien explosivo y bien explosivo. Entonces yo tengo que aprender a ser lleno de comprensión y entender de que es un bebé todavía y que explota como mecha corta por cualquier cosa. ¿Sí? Comprendernos, soportarnos tiene que ver con comprendernos. Comprender que el hermanito o la hermanita tiene una lengua tan larga que necesita cortarla. Y por ende yo tengo que comprenderlo y decirle, no, venga para acá, le voy a enseñar que en Cristo ya la lengua larga ya no la tiene que tener. Venga, le voy a ayudar. Y saca la tijera y cortarle la lengua. ¿Me explico? Enseñarle que en Cristo tiene que aprender a dominar y a gobernar la lengua larga. Soportarnos implica de que el hermanito o la hermanita casi no le gusta congregarse. Entonces yo tengo que comprenderle y decir, hermanito, hermanita, no se quede, busque misericordia. Hoy más que nunca, que el tiempo se acerca, no se quede, porque el día que ya no permita congregarse, no voy a estar de mentiroso decir, ¿cómo quisiera congregarme? Mentira, cuando pudo no lo hizo. Cuando tiene tiempo no lo hace. Y no es que si yo quiero, es que tengo una devoción diaria con nuestro Señor. Es que aprender a soportarnos implica, yo tengo que motivar o motivarnos los unos a los otros a no quedarnos. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportarnos y decirle, amado hermano, no se quede, siga adelante. No solo se congregue cuando tiene privilegio, busque misericordia, búsquelo todos los días, porque su trato es con Dios, no es con el hombre. Pero cuando el trato es con el hombre, solo cuando el hombre me pone a servir voy a congregarme, mientras no. Entonces su trato no es con Dios, es con el hombre. Usted está perdido y está errado y lleva una dirección que no es bíblica, no es la del Señor. El compromiso es con el Señor, no es con el hombre. ¿Me explico? Pero ese es cuando hemos aprendido, oiga, cuando hemos nacido de nuevo y hemos aprendido a congregarnos. ¿Para qué? Para dar a conocer la santidad. ¿Y cómo se demuestra la santidad que Dios demanda de su pueblo? Soportándonos. Ah, no, a mí no me gusta que me digan nada, así que mejor no me relaciono con la chusma. Eso no es santidad. Eso es religiosidad barata. No, yo con esa gente no me llevo porque pues sí, no quiero que me digan nada. Eso no es santidad. Eso es pura religiosidad barata que igual que los fariseos no les gustaba relacionarse con los demás porque le botaban su santidad. Mentira, no tiene santidad. Ni la conoce. La santidad tiene que ver con aprender a soportarnos con toda humildad y con toda mansedumbre. ¿Sí? Con paciencia, los unos a los otros, en amor. La santidad tiene que ver con el amor. Sí, hablar de santidad es lo mismo que hablar del amor. Y el amor o la santidad me va a llevar a que nos congreguemos y todos aprendamos a soportarnos. Qué difícil es eso, ¿verdad? Es que es bien bonito que me soporten. Pero soportar a los demás que ya no me gusta. ¿Cómo está eso? Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Eso es amor. Eso es la santidad verdadera de la cual Dios refleja en su palabra. Y la santidad de Dios me demanda a congregarme
y a relacionarme los unos con los otros y a aprender a llevarnos a convivir unos con nosotros a pesar de tener diferentes tipos de carácter. Y cuando aprendemos a caminar en unidad, aprendemos a caminar en la santidad divina y bíblica. Y cuando aprendemos a caminar en la santidad divina y bíblica, aprendemos a respetarnos los unos a los otros, a pesar de que unos tienen un carácter distinto al de otros. ¿Me estoy explicando, amados? ¿Sí? Eso es respeto mutuo. Que a pesar de que no somos iguales, tenemos que aprender a llevarnos juntos dentro tanto de una familia como dentro de la congregación. A eso es lo que el apóstol dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo guardamos el vínculo de la paz? Respetándonos los unos a los otros. Entonces, cuando aprendemos a caminar en santidad, la misma Biblia lo enseña y lo muestra en todo el Nuevo Testamento, a vivir en armonía unos con otros. ¿Se acuerdan? Pablo lo dijo en 1 Corintios 1, en el verso 10, dice: el apóstol le llamó a la iglesia a que vivan en un solo sentir. Ruego a que no haya divisiones entre vosotros, sino que aprendan a tener un mismo sentir y un mismo pensar. O sea, aprendan a caminar en unidad. Primera de Corintios 1:10 lo dijo Pablo claramente. Porque cuando aprendemos a caminar en la unidad que Dios demanda, entonces aprendemos a convivir en armonía los unos con los otros. Esto ya lo vimos, pero lo voy a recordar nuevamente. ¿Sí? Entonces, cuando aprendemos a caminar en armonía, aprendemos a caminar en el mismo propósito y en el mismo anhelo, con la misma manera de pensar, conforme a Cristo, no conforme yo pienso. No conforme yo me imagino, no conforme yo siento, no conforme creo, no, es conforme escrito está y punto. Y para ello tengo que aprender a conocer las Escrituras y a ser enseñado de acuerdo a las Escrituras. Y para ello es necesario congregarnos. Nunca vamos a tener un mismo pensamiento y nunca vamos a estar unidos todos si no aprendemos a congregarnos. Es por eso que cada quien vive como quiere, hace como quiere, como que no tuviera gobernador o no tuviera alguien que lo esté gobernando, o como macho sin rienda, aún dentro de la congregación no le rinde cuenta a nadie porque vive como macho sin rienda. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a caminar en unidad de la cual la Biblia demanda. Y caminar en unidad es igual a caminar en santidad. La santidad bíblica, no la que inventamos. ¿Me explico? Unidad es caminar en santidad. Y cuando nos congregamos para adorar a nuestro Señor, entonces estamos apartados para el servicio divino. Ahí es donde aprendemos a convivir juntos. ¿Sí? No, fácil fuera, cada quien vive su mundo y su vida. Yo desde la tele veo lo que es en sí el culto y no me quiero relacionar con la gente porque pues sí, yo soy bien delicado ahora. Pues sí, yo soy como el cristal y si me tocan, cuidadito. No he aprendido a caminar en santidad. No sabe qué es caminar en santidad y no sabe qué es caminar conforme a la unidad que la Biblia demanda. ¿Por qué? Porque no le gustan ser enseñados. ¿Sí? Es por eso la necesidad de aprender a caminar en unidad, porque cuando hay divisiones, necesario es que cuando hay divisiones o hay gente que causa divisiones, hay que confrontarlos. La Biblia lo enseña. ¿Sí? Tengan cuidado con los que les gusta tener grupos por un lado y grupos por otro. La Biblia lo enseña. Es que yo no me llamo con fulanito ni con fulanita. Yo me llamo con fulana. Ella sí es mi amiga. Él sí es mi amigo. No, con los demás no me gusta relacionarme porque yo soy así. ¿Cómo? Religioso, que no sabe qué es trabajar en unidad. ¿Sí? No, yo no me relaciono con la gente. Hay que se vaya gente sola, yo me voy aparte. Eso no es santidad. Eso no es caminar en santidad.
Eso no es caminar en unidad, porque caminar en santidad demanda caminar en unidad. Y caminar en unidad implica que vamos a aprender a soportarnos a pesar del carácter que uno tiene y que otros tienen. No, pues sí, yo con la gente no me gusta relacionarme. Es que se vayan ellos aparte, yo me voy aparte. Babies, bebecitos todavía, niños todavía, que no saben qué es caminar en unidad, ni mucho menos caminar en la santidad bíblica. No han aprendido, porque no quieren ser enseñados. Viven como machos sin rienda, gente que no les gusta que los gobiernen. Gente que no se sujeta a la ley divina y no está sujeto a Dios. Así hay un montón de gente por todos lados. Y piensan que están bien delante de Dios. Por eso es necesario, cuando alguien causa divisiones, confrontarlo. Y colocarle una disciplina sabia y correcta. ¿Por qué? Porque en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento también, también instruye a los creyentes o a todo nacido de nuevo, le instruye a que guarden la verdad. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Acompáñenme a las Escrituras. 6:20 de primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Sí? 6:20 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Dice así la Escritura. Oiga, mire. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, o sea, falso conocimiento de aquel entonces, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Guarda la verdad que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado, la verdad del Evangelio. El apóstol, entendiendo que aún dentro de las congregaciones de aquel entonces había gente que no se sujetaba a nadie, pero estaba dentro de las congregaciones y vivía como macho sin rienda, sin que lo gobernara nadie, violando la ley de Dios sin problema alguno. Pablo está aconsejando a Timoteo diciendo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se le había encomendado? El Evangelio, la verdad. Guárdalo. ¿Sí? 1:14, segundo Timoteo. Mire. 1:14, segunda de Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, guarda tu vida. Protege tu vida. ¿Y cómo? Guardando la verdad del Evangelio que lo lleva a caminar conforme a la unidad, a la pureza. Sí, y el convivir entre unos a otros, congregándonos. Eso es trabajar y vivir en la pureza y en la santidad que la Biblia demanda. Es caminar en unidad. ¿Sí? Y por si fuera poco, uno de los apóstoles le enseña a la congregación misma a que peleen ardientemente por la verdad del Evangelio para mantener esa unidad dentro de la congregación. Judas, verso 3, el consejo que Judas da es bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque en aquel entonces, observe lo que dice Judas. Judas está antes de Apocalipsis. ¿Sí? O Judas. Verso 3. Mire el consejo para guardar lo que es la unidad de la fe. ¿Por qué le dice pelead ardientemente por la fe? Ahorita le explico por qué. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir, exhortándoos, motivándoos, regañándolos, que contendáis ardientemente por la fe, o sea, el Evangelio,
que ha sido una vez dado a los santos. ¿Por qué el consejo de que guarden la verdad? Guarden el evangelio. ¿Por qué? Pelear ardientemente por la verdad. ¿Por qué? Porque en este tiempo había falsos. Desde el verso 8 en adelante está hablando de falsos que estaban infiltrados en las congregaciones mismas y que muchos estaban causando divisiones. Y claramente dice quiénes son los que causan divisiones, tanto por pequeños grupos, agarrando a multitudes y llevándoselas. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Aquí Judas. Verso 17 dice sí, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Gente que no se sujeta a nadie, gente que no le gusta estar bajo el gobierno de nadie, gente que viola el gobierno de Dios sin problema alguno y cree y piensa que está bien. Por tanto, activismo religioso farsante que tiene, piensa que está bien. Eso es malo, eso es errado. ¿Por qué? Porque son burladores del evangelio, viven como quieren. Esto dice Judas en el verso 19. Estos son los que causan. ¿Y quiénes son los que causan divisiones? Sí, los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se dejan gobernar por todas sus emociones fácilmente y explotan sin problema alguno. No son gente que tiene dominio propio. No son gente que tiene control en cuanto a su carácter. No son gente que prácticamente tiene una pequeña pizca del carácter de Cristo. Tiene años de estar en el evangelio. Tiene años de estar congregándose. O años de estar de iglesia en iglesia, pero no cambia. No hay cambio alguno. Sigue siendo la misma persona o peor. Religioso, lleno de tanta religiosidad barata. Qué vergüenza, porque así está plagado un montón de iglesias evangélicas. Los sensuales son gente que le dan rienda suelta a sus apetitos carnales, no solo en el área sexual, sino que son gente también rebelde, que no se sujeta a nada ni a nadie. Tremendo. Porque cuando se habla de unidad, no la conocen y no quieren tener unidad con los demás. ¿Por qué? Porque su religiosidad barata se le puede caer en el trato entre unos a otros. Eso no es santidad y eso no es prácticamente vivir en unidad, cuando el llamado es vivir en unidad. La santidad verdadera se refleja en el trato entre unos a otros cuando aprendemos a convivir en unidad. Estos son los sensuales. ¿Y quiénes son los sensuales? Que no tienen al Espíritu. ¿Lo está viendo ahí? ¿Y quiénes son los que no tienen al Espíritu? Los sensuales. Gente que está dentro de las congregaciones, pero tiene años de estar de congregación en congregación, si es posible, o en la misma congregación, y no cambia. No tiene ningún cambio alguno. Hasta peor se ha hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sujeta a nadie. Eso es rebelión pasiva. Y la rebelión Dios la condena. ¿Me explico? Rebelión pasiva. ¿Cómo pasiva? Sí, que con tanta pasividad y tranquilidad no le gusta sujetarse a nada ni a nadie. Ni le gusta tener unidad ni comunión con los demás, porque se le cae su santidad pegada con chicle, religiosidad barata. Sí, pegada con chicle. La Biblia llama constantemente, oiga bien, a pelear ardientemente o a contender ardientemente por el evangelio, por la pureza de la fe, por la pureza de la verdad. Y la pureza del evangelio nos lleva
a vivir en unidad, a convivir, a soportarnos los unos a los otros. Solamente así es que hay crecimiento. Solamente así es que hay madurez. Solamente así, cuando aprendemos a trabajar en unidad, así es que aprendemos a botar el pamper. Cuando hay gente dentro de las congregaciones que no le gusta tener comunión con la gente y prefiere hacer como él quiere las cosas, es un bebecito todavía, tiene pamper todavía, no tiene el carácter, ni la santidad, ni la madurez, ni mucho menos la estatura que Dios demanda. Son bebecitos todavía. Gente religiosa, llena de actividades religiosas, farsante y que no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Porque no se sujeta a nadie. La santidad demanda que estemos bajo la obediencia y a sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Se entiende lo que estoy hablando, hermano? Sí. Y de igual manera, la misma Biblia demanda e instruye a los creyentes a que tengan cuidado de sí mismos y de la enseñanza que han aprendido. Primera carta de Pablo a Timoteo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Verso 16. ¿Lo tiene? Ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde la gente piensa que ya lo sabe todo cuando ni siquiera el abecedario conoce del evangelio y se acomoda. Se acomoda y dice, no, eso ya lo sé. Mentira, no lo sabe, porque si lo supiera lo pusiera en práctica. Se acomoda tanto y se confía en lo que ha escuchado, porque leer no le gusta. Estudiar la Biblia peor. Son gente ignorante que solo repite lo que otro dice. Y se acomodan con lo que otro le ha enseñado, aunque no sea bíblico, y se quedan tranquilos y estancados ahí. Y dicen, no, sí, estoy bien, tranquilo. Pero cuando uno examina su conducta, uy, qué feo eso. Ten cuidado de ti mismo, o sea, no te confíes con lo poquito que sabes o que has aprendido que otro te ha enseñado. Sumérgete en el estudio de las Escrituras. Por eso dice, oiga, y de la enseñanza, persiste en ello. ¿En qué? En la enseñanza. Persiste en la enseñanza. Estudia más las Escrituras. Pero eso es lo que menos nos gusta como iglesia evangélica. No nos gusta. Y los años pasan y no nos gusta. Por eso ahora tenemos un montón de gente, predicadores, pastores de años que están en el evangelio, pero ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia conocen. ¿Sí? Pastores. Ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia conocen. ¿Y dónde está el interés de aprender? No tienen. Pastores, predicadores, cantantes, artistas en el evangelio que no conocen las Escrituras. Y piensan que por lo poquito que saben y que no lo ponen en práctica, se acomodan y quedan tranquilos. Y los años pasan y no hay crecimiento. Los años pasan, no hay madurez. Los años pasan, no hay carácter de Cristo ahí reflejado. No se nota. ¿Me explico? Hay una crisis dentro del evangelio
que hay un montón de gente que se ha acomodado, piensa que solo es congregarse, llegar a sentarse, escuchar el mensaje, si quiere pone atención, si no, no, después sigue su mundo y su vida, nomás sale de la puerta, que como estuvo el culto bonito, ¿de qué habló? No lo sé que estuvo bonito. Gente que no pone atención, gente que no presta atención, gente que en un momento se le olvida todo lo que se le ha enseñado. Los pajarracos vienen y le quitan toda la semilla de la verdad. Y de ahí sigue y vuelven a su mundo y a su vida diaria, religiosa, materialista, mentirosa y engañada a la vida. Cuando en cada culto tenemos que aprender y ser enseñados. Más si usted predica. Usted tiene que aprender a ser enseñado o enseñada para enseñar a otros. Pero no sé leer. ¿Cómo para contar esos billetitos? Sí puede. Yo no sé leer ni escribir. Me dijeron, pero bien conoce los billetes de a 5, de a 10, de a 20. Ya voy a ver si me va a recibir un billete de $. Y le voy a decir, vaya, aquí hay $20. No me billete de $. ¿Cómo que esos billetitos bien los conoce? Es porque no ha habido interés de aprender lo bueno, pero sí ha habido interés de aprender lo que nos conviene. ¿Estamos claros? Porque el estudio de las escrituras no a todos les gusta. Lo sienten cargado, les gusta lo fácil. Y por eso ahora tenemos un montón de predicadores hablando herejía, enseñanzas torcidas y creen que son palabras de verdad cuando su línea, su enseñanza, ¿cómo se llama? Su escuela de formación ha sido romanas, católicas, bien marcadas. Y así tenemos un montón de cantantes y artistas que cantan herejía, enseñan herejía y solo cantan y predican herejía. Así dentro de un montón de congregaciones. Por todos lados. ¿Sí? Y solo repiten cuando hay necesidad de sentarnos y estudiar las escrituras. La Biblia demanda, ¿sí?, a que tengamos cuidado de sí mismos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en que en la enseñanza que has aprendido, sigue profundizando, sigue sumergiéndote, sigue aprendiendo, ¿sí? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Salvarse a ti mismo de qué? ¿Salvarse a sí mismo de qué? De caer en las herejías, en el error y en el engaño que muchos mentirosos vienen anunciando. ¿Dónde está eso? Aquí mismo en el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos. Esta me gustó, mire, la palabra mentirosos en el original griego, en el idioma que se escribió en la Biblia, antes de venir al español o al castellano, ¿sí? ¿Cuántos creen que la Biblia se escribe en griego? ¿Cuántos sabían eso? Ya lo sabían, ¿verdad? Oiga, la palabra mentirosos en el original griego significa pseudólogos. ¿Y qué significa pseudólogos? Gente que promulga la falsa doctrina. Mire, gente que óigame, gente que predica un falso evangelio, ¿sí? O una falsa predicación. Y ese hay un montón ahora en día. Son mentirosos, engañados y siendo engañados. Y creen que están bien así como están, engañados. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a crecer y aprender. Porque siendo enseñados no tan fácilmente nos van a engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mismas escrituras nos advierten una y otra vez. ¿Nos advierten de qué? Advierten a los creyentes que estén alertas en contra del pecado. ¿Qué tipo de pecado? De todo tipo. No solo sexual. También de todo tipo. ¿De qué? De gente codiciosa que anda detrás de la plata. Y si no es la plata, no sirve. Si no es la plata, no hace nada. Efesios, capítulo 6. Mire,
Estén alerta en contra del pecado. Efesios 6:10 dice así la Escritura. Efesios en su capítulo 6, verso 10, dice así la Escritura. 6:10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestirse de toda la armadura de Dios implica estar alerta en contra del error, del engaño o de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y el pecado no solo es sexual, como comúnmente solo lo entendemos. El pecado también tiene que ver con las divisiones. Primera de Pedro 5:8. Mire qué le dice la Escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se le enseña constantemente al creyente a estar alerta en contra de la oposición, en contra del enemigo y en contra de la falsa enseñanza, en contra de cuánto mentiroso. ¿Sí? Se le enseña a estar en contra del error bíblico o doctrinal también. Mire, segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Verso 1 en adelante. No solo se le advierte al creyente o aquel fiel discípulo que debe estar alerta en contra del pecado para prepararse y alistarse y pelear en contra de todo eso o corregir lo que son esas deficiencias. También se le enseña al creyente precisamente a pelear en contra del error, del engaño y de la mentira. ¿Por qué? Observa lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 en adelante. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Del 1 en adelante, dice, sí, también debes saber esto. ¿El qué, Pablo? Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Algunos comentaristas o algunas versiones dicen tiempos salvajes. ¿Cómo tiempos salvajes? Observe el carácter del tiempo salvaje. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. No le rinden cuenta a nadie. No se sujetan a nadie y hacen como quieren, donde quieren y piensan que están bien. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, o sea, no se sujetan a ninguna autoridad, ingratos, o sea, son mal agradecidos, no saben qué decir. Gracias, le agradezco mucho. No conocen esa palabra. Malagradecidos, o sea, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, solo para ellos y para nadie más. Implacables, nunca dan su brazo a torcer cuando están en el error. Calumniadores, les gusta poner en mal a los demás. Intemperantes, no tienen dominio propio, tienen un temperamento del mismo diablo. Son gente mecha corta, por cualquier cosa explotan y a cada rato han empleitado los unos con los otros. ¿Cómo es eso? A cada rato han empleitado unos con los otros. Porque son intemperantes, no tienen dominio propio en cuanto a su carácter. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, son traidores, buscan la forma de destruir al otro, buscan la forma de quitar al otro, buscan la forma de devastarlo sin piedad, son gente no nacida de nuevo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, tienen apariencia de ser santos, pero no son santos. ¿Quién lo demuestra? Su carácter. Tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo niegan la apariencia de santidad? Con su carácter, con su conducta, con su proceder, desobediente, intemperantes, crueles, aborrecedores, todo este tipo de mal carácter que está dentro de las congregaciones. Esto no es para afuera, amados. Este es para gente que está dentro de las congregaciones y tienen este tipo de carácter y por ende son apariencias de santidad, mas no la tienen. Pero bien bonito se mira la gente así, con una gran apariencia de santidad. Bien bonito predica, bien bonito predica, profetiza bien bonito también. Canta como que fuera un arcángel también. Pero lo más triste, que solamente es apariencia de piedad. ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? A estos evita. Constantemente la Escritura le enseña a luchar en contra del error, estar alerta en contra del pecado. Y el pecado no solamente es sexual, también son divisiones. Estar alerta en contra de las divisiones, estar alerta en contra de cualquier tipo de pecado. Las divisiones, ese es un pecado también que a Dios no le agrada. ¿Por qué? ¿Quién fue el primero que causó división? ¿Se acuerdan? Allá en el cielo. Luz bella o Lucifer. Se trajo la tercera parte de las estrellas o de los ángeles. Los arrastró, dice, con su cola. Como que fuera un dragón, ¿no? Después de ser un querubín se volvió un dragón. Una bestia. Terriblemente. El primero que empezó a causar divisiones. Llevarse gente por un lado y por otro. Dios nos ayude. ¿Sí? Y no solo eso, las Escrituras advierten una y constantemente a todo nacido de nuevo. No solo a estar alerta en contra del pecado, sino a luchar en contra del error también. Y también deben asociarse con personas, a no asociarse con personas inmorales. Qué terrible. 1 Corintios, 5:9. 1 Corintios capítulo 5, verso 9. Qué tremendo. Esto es bien fuerte, créame, porque esto no estaba ocurriendo allá afuera. Eso estaba ocurriendo dentro de la congregación. ¿Y cuál era el problema que estaba ocurriendo dentro de la congregación? Había un caso de inmoralidad tan fuerte y tan feo dentro de la congregación. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo? Es que el hijo de un señor se estaba acostando con su madrastra. Eso es incesto. Pecados de muerte que Dios aborrece. Y eso estaba dentro de la congregación y toda la congregación estaba alegre, lleno de orgullo. Pablo dice, no deberían de estar así. Tendrían que ponerle disciplina al tal perverso, quitar el problema de raíz, echarlo a Satanás, o sea, cerrar la puerta de la congregación y no dejar que entre ya. Está hablando de una forma metafórica el apóstol Pablo, de echarlo a Satanás en una forma metafórica que tiene que ver con cerrar en la puerta para que ya no entre de la congregación. Si se arrepiente, puede entrar. Si no se arrepiente, que no entre. ¿Por qué? Porque estaba dando un mal ejemplo en toda la congregación. Era un inmoral. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que dice Pablo en 5:9? 1 Corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis, aquí dice con los fornicarios, la palabra en el original es con la gente que practica inmoralidades. Está serio esto, Dios nos ayude. ¿Sí? La misma escritura le enseña al creyente o al fiel discípulo del Señor a estar, oiga bien, alerta en constante en contra del pecado, como a
luchar en contra del error y a no asociarse con los inmorales. Oiga bien, o sea, con gente que está constantemente practicando la inmoralidad. Y oiga bien, y la misma escritura también enseña a no asociarse con aquellos que propagan la mentira, el error o el engaño. Gente que usa la lengua para poner en mal a otro, gente que le gusta usar la lengua para poner o denigrar a otros o levantar el falso testimonio sin darse cuenta que eso es penado delante de los ojos de Dios. Las calumnias son penadas delante de los ojos de Dios y de acuerdo al Código Penal de nuestro país. Los falsos testimonios de gente que levanta críticas, chambres y malos testimonios de otros, o falsos testimonios de otros, son penados de acuerdo a la palabra y son penados de acuerdo al Código Penal del Salvador también. O sea, si hubiera gente que conociera la ley, ya hubieran metido preso un montón de evangélicos por lengua larga, por gente que habla chambre sin problema alguno, que denigra y ponen mal a otros. Levanta falso testimonio, calumnia, son pecados que Dios aborrece y son penados de acuerdo a la ley divina como la ley del Salvador. La Biblia enseña a no asociarse con aquellos que propagan el error. Segunda carta de Juan, verso 10. Y con esto ya vamos terminando. Segunda carta de Juan, verso 10 dice así. Segunda carta de Juan, verso 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿De quién viene hablando? De Mahoma. Pues no le puedo decir bienvenido. ¿De quién viene hablando? Solo de Jesús. Momento. ¿De quién viene hablando? Solo de Jehová. No, momento, permítame. Vamos a arreglar las cosas bíblicamente. Pero ¿cómo vamos a arreglar las cosas bíblicamente si a la iglesia no le gusta leer la Biblia? ¿Cómo vamos a tener unidad dentro de una congregación si la iglesia lo que menos le gusta es estudiar, aprender y profundizar en las escrituras? La iglesia solo le gusta acostumbrarse nada más a un tiempo de culto y vivir como quiere. Si prestó atención, bueno, si no prestó atención, ese ya es problema de cada quien. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene el anhelo de aprender, de crecer, de conocer ni de profundizar. La iglesia no tiene el anhelo de conocer la Biblia. Tenemos serios problemas. Porque para poder mantener la unidad dentro de una congregación es necesario ser instruidos conforme a las Escrituras. ¿Sí? Por tanta falsedad que hay en nuestro alrededor. Para mantener la unidad es necesario mantener la armonía los unos a los otros. Pero para ello es necesario aprender. Pero no nos gusta aprender. Para mantener la unidad es necesario pensar, tener el mismo pensamiento. ¿Cómo vamos a tener el mismo pensamiento? Aferrándonos y practicando las escrituras. Pero eso es lo que menos nos gusta. Para evitar la división es necesario que nos esforcemos en cultivar la unidad, soportándonos unos a otros con toda humildad y con toda mansedumbre y con paciencia. Para mantener la unidad necesario es guardar la verdad, aprender de la Escritura, conocer las Escrituras, poner en práctica las Escrituras y no acomodarse. Es que ya lo sé, es mentira. Si lo supiera, lo pusiera en práctica. ¿Sí? Necesario es que para mantener la fe todos tengamos el mismo anhelo de aprender y a pelear ardientemente en contra de la mentira a través de la verdad. ¿Sí? Ardientemente por la pureza de la fe hay que pelear. Pero no nos gusta ni conocer las Escrituras. ¿Sí? Para mantener la unidad no podemos acomodarnos y confiarnos. Ya lo conozco, mentira, no sabe. Necesita aprender, tenemos que aprender y todos los días estamos en constante aprendizaje.
Todos los días tenemos que estar aprendiendo, todos comenzando con nosotros. Necesario es que aprendamos precisamente, oiga bien, estar alerta en contra del pecado, estar alerta en contra del error, conociendo las Escrituras y no asociándonos principalmente con personas inmorales ni con aquellos que prediquen y enseñan el error. ¿Cómo vamos a distinguir cuando alguien enseña el error? Conociendo las Escrituras. En el banco, ¿cómo la gente conoce los billetes falsos? Las cajeras, los cajeros, ¿cómo conocen los billetes falsos? Les ponen un rimero de billetes de verdad. Y entre medio de ellos van un montón de billetes falsos. Y están con el tacto, contando los billetes verdaderos. Y con el tacto, este es falso, lo van sacando. Con el tacto, no lo están viendo, el tacto. Porque están familiarizándose con los verdaderos, con la verdad. Y conforme están familiarizándose con los verdaderos, saben cuál es el falso. No, este es falso. En un constante cercanía con la verdad, es que así vamos a poder distinguir entre la verdad, la mentira o el error. ¿Cómo? Conociendo las Escrituras constantemente. Por eso la necesidad de congregarnos. Gente que un día, oiga bien, va a tener la necesidad de congregarse, y gente que va a decir, ¿cómo quisiera congregarme? Mentiroso, farsante. Tuvieron la oportunidad de congregarse y no lo hicieron. Tuvieron las grandes oportunidades de congregarse todos los días y no lo hacían porque no les interesa congregarse, no les interesaba tener comunión los unos a los otros. Creen que su mentira, religiosidad, le llaman santidad, piensan que eso le agrada a Dios, cuando no le agrada a Dios la falsedad. Porque la santidad se refleja entre el trato entre unos a otros, cuando aprendemos a convivir en unidad. Pero si hemos aprendido a convivir en unidad, ¿qué tipo de santidad tenemos? Una mentirosa piedad pegada con chicle, que cualquier cosita le saca el logro, el horrible mal temperamento que anda cargando. ¿Cómo se distingue la santidad? ¿Cómo respondemos ante la situación? Por eso la necesidad de aprender constantemente a vivir en unidad, porque viviendo en unidad es como prácticamente vamos a tener los oídos dóciles y sensibles ante la verdad, y vamos a saber escuchar quién dice la verdad y quién dice la mentira. ¿Cómo? Siendo instruidos constantemente por la palabra. Por eso necesario es no dejando de congregarnos, como a algunos les encanta hacer. La unidad o la pureza de la unidad. Dios bendice la unidad, mas condena todo tipo de pecado, llámese división o cualquier otro tipo de pecado. Pero la división Dios la aborrece claramente. Por eso cultivemos la unidad de acuerdo a la palabra. Solamente así vamos a dar cuenta qué tipo de santidad es la que en verdad tenemos y la que nos hace falta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias. Precioso, maravilloso, digno de toda gloria y digno de toda majestad. Padre, perdone nuestras faltas, por favor, y ayúdenos a poder cultivar la unidad. Ayúdenos a poder practicar la santidad, trabajando en la unidad en nuestras congregaciones, Padre, entre los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre y con toda paciencia, aprender a soportarnos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos por amor a su nombre, precioso, eterno y soberano Dios. Glorifíquese conforme a su palabra y de acuerdo a su verdad. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Dios les bendiga a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes. Y Dios les bendiga.
Mucha. Yeah. Gloria al Señor. Gloria a todos los hermanos. Mucha. Ha sido bueno. Gracias a Dios pudimos estar en